El micrófono. Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué alegría es estar otra vez juntos aquí en la casa del Señor, de donde vamos a empezar nuestro estudio de la Biblia en el capítulo 16 y vamos a ir en el 17 también. Van a ser dos capítulos que hablan de lo mismo, que hablan de las dos tribus de Jacob, más bien de los dos hijos de Jacob, que son los hijos de José. Entonces están los dos capítulos pegados, son capítulos pequeños. Uno solamente tiene 10 versículos, el otro tiene 18, así es de que si Dios quiere vamos a terminar pronto. Y vamos a hablar de ellos. Como ya hemos dicho otras veces, no vamos a ir, no voy a como estudiar de todas las ciudades que se mencionan acá, porque ¿qué ganaríamos, no? Vamos a estudiar más o menos del mensaje, del plan que hay aquí, para que nosotros crezcamos espiritualmente y seamos capacitados y edificados por Dios de acuerdo a su palabra y como Él nos vaya guiando. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Déjenme, de quitar de en medio el resumen de lo que es de lo que fue el estudio de la semana pasada, que fue el capítulo 15 de Josué. Y dice así, el resumen, no sé si usted se acuerda, dice: Dios prometió Canaán a Abraham y creyó. Abraham nunca vio Canaán, pero la recibió su descendencia. Esto es, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra que emanaba leche y miel, y se la dio, pero se la dio a su descendencia. Abraham en sí nunca vio Canaán o nunca tuvo una propiedad en Canaán. Sí, yo creo que esto es lo que yo creo, hermanos. Cuando Dios dice una cosa así, y es suave decirlo, digamos, es favorable para nosotros escucharlo, pero es mucho más aprenderlo. Si cuando Dios nos promete algo, el gozo no viene cuando Él, claro que va a venir el gozo cuando lo cumpla, pero el gozo viene cuando Él lo promete. Sí, porque Él nunca miente. Entonces, lo que Él dice, lo que Él promete es un hecho. Y nosotros tenemos que estar, digamos que completos con que Él lo diga, con que Él lo mencione. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y eso lo justificó. Esto es, nosotros somos salvos por fe, por creer en Dios, por creerle a Dios. Entonces, independientemente de la forma que Él conteste, si digamos nuestras peticiones, o como Él exponga sus promesas enseguida, si nosotros cuando Él dice, cuando Él nos promete, cuando Él nos dice lo que va a hacer, cuando clamamos a Él de acuerdo a sus promesas, en su respuesta, Él la va a dar como Él la va a querer, como Él la decida darla. Pero nosotros tenemos que ser felices, tenemos que estar en paz y tenemos que confiar en Dios, tener esta fe que Dios busca desde cuando lo oigamos de Dios. Entonces, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra prometida. Abraham lo creyó. Abraham simplemente confió en Dios y él fue salvo por eso. ¿Sí? Yo puse acá lo que dije en el estudio pasado. Dice: yo creo que creerle a Dios no resulta de que nos conteste, sino de creer que Él es Dios. ¿Sí? Creerle a Dios resulta, nuestra fe resulta en que sabemos quién es Él. Sí, cuando, como dije, Él nunca miente o se arrepiente y Él ve el futuro como si fuera pasado. Entonces, cuando Dios nos dice algo en la Biblia, es un hecho. Sí, por ejemplo, el rapto de la iglesia que mencioné el domingo pasado. Sí, el rapto no es a ver si sucede el rapto, es un hecho, es lo que va a pasar, ese es nuestro futuro. Ahora, que nosotros lo vamos a ver, no sabemos. Muy probable que sí lo vayamos a ver. Muy probable que esta generación vayamos a ser parte del tiempo del rapto. Y qué maravilloso, es como si ya estuviéramos en él. Sí, porque si vivimos digamos, pensando que va a suceder hoy, entonces eso nos va a motivar a vivir santamente, creerle a Dios porque Dios es el que lo dice, ¿sí? Porque Él es Dios. Con ese mismo punto, con esa misma idea, nos vamos a meter en el capítulo 16 y voy a decir la pequeña introducción a este capítulo 16, dice así: dice, el territorio de los hijos de José, quienes son Manasés y Efraín. Estos dos son hijos de José, por lo tanto son como primogénitos y obtendrán mejores tierras que los demás. Aún tienen que esforzarse para conseguirlas, para entrar a ellas. Si todo el estudio se va a tratar
de las cosas que tú haces por fe, sí, para Dios, para la gloria de Dios. Sí, nosotros no estamos haciendo cosas para ganarnos el cielo. Sí, es súper importante que entendamos esto. La vida del cristiano no es una vida en donde vas, digamos, amontonando logros para que se haga un montón tan grande como para llegar al cielo, ¿sí? O formando una escalera para llegar al cielo. No es así. Las cosas que hacemos, los sacrificios que hacemos, digamos, las ofrendas que damos, las buenas obras, si las quieres poner de esa forma, sí, no son para llegar al cielo, son porque del cielo somos y manifiesta que somos salvos, manifiesta que somos hijos de Dios y que creímos lo que Él dijo. Entonces, cuando el Hijo de Dios, como usted y yo, caminamos en la vida y vamos portándonos bien, sí, y amando a los demás y obedeciendo a Dios y exaltándolo a Él, adorándolo a Él, eso es porque somos hijos de Dios. Eso es porque Dios nos dijo que un día estos van a ir al cielo. ¿Sí? Entonces somos el grupo con toda seguridad que vamos a ir al cielo. Y así vivimos. ¿Sí? No estamos esperando llegar al cielo para entonces portarnos bien. Así no trabaja Dios. Eso no es lo que Dios dijo. Ni siquiera podemos escalar para llegar al cielo. Dios dice, disfruta quién eres tú. Sí, el problema aquí y con todo este estudio para nosotros es que no valoramos lo que tenemos. Sí, no disfrutamos lo que ya tenemos. Siempre estamos exigiendo más y muchas veces lo que no nos ha prometido, pues. Lo que nos ha prometido es absolutamente suficiente. Es magnífico, es glorioso. Sí, y ese es el punto de esta noche. Ellos, Manasés y Efraín, Dios ya les había dado la promesa como se lo dio a todos los hijos de Israel, pero al final vamos a ver cómo se quejan. Dicen que no es suficiente, que quisieran más. Sí, y Josué les dice sabiamente, sí, ustedes son un pueblo grande, pueden tomar, Dios ya se los dio, hagan eso, sí, no tengan miedo, porque eso es lo que estaba pasando y es lo que pasa con nosotros. Nosotros quisiéramos ser más ricos, y ser más guapos, y ser más altos, y ser más bellas, sí, cuando primeramente Dios ya nos dio tanto. Sí, segundamente, sí, las cosas que están frente a nosotros, Dios ya nos las dio de acuerdo a sus promesas. Entonces, lo que ya Dios nos dio, hay que tomar posesión de ello, hay que adueñarnos de lo que ya Dios nos dio. Porque muchas veces queremos tantas cosas, pero no nos adueñamos de lo que ya Dios nos dio. Ese es un gran problema para el ser humano que vive en estos días. No queremos lo que ya Dios nos dio, pero queremos lo que Dios nos ha dado. Sí, y luego cuando no nos lo da, estamos llorando y chillando y diciendo que no nos quiere Dios, que Dios no existe. Sí, porque lo que ya tenemos y lo que está prometido se nos hace poquito. Sí, ese es un gran problema del cual vamos a estudiar ahora. El mapa del estudio del versículo, del capítulo 16, sí, nomás dos partes del capítulo 16, son 10 versículos. Entonces voy a leer, vamos a leer, pero el resumen sería del capítulo 16, del 1 al 4. Y dice allí, conoceremos los límites o fronteras de la región dada a Efraín y a Manasés. Eso es lo que dice allí. Y luego de versículos 5 al 10, vamos a ver en dónde fue donde le tocó a Efraín. Como ya dije, no vamos a adentrarnos en eso, aunque lo voy a leer, no es tanto lo que voy a leer, pero no nos vamos a adentrar en eso. Vamos a adentrarnos en el contexto, ¿sí? En cómo es que ellos no valoran lo que ya Dios les está dando y cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas. Del capítulo 17, del 1 al 7, vamos a ver las fronteras de la tierra de Manasés y el arreglo con las hijas de Zelofead. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a llegar ahí. Del capítulo 17, del 8 al 13, es interesante ver cómo Manasés y Efraín se compartían las tierras. Esto es, los dos actuaban, aunque eran dos tribus diferentes, con sus ciudades, digamos, su heredad diferente, se compartían los terrenos. Estaban en la misma región y tenían, digamos, una buena intercomunicación entre ellos, ¿no? Luego del versículo 14 al 18 y termina ahí el capítulo 17, dice, hay aquí que los hijos de José piden más tierra, los dos, Manasés y Efraín, pero Josué sabiamente les dice, vayan y tomen lo que ya Dios les dio, eso es suficiente. Sí, y de eso vamos a adentrarnos un poquito al ratito, porque nosotros no estamos logrando nada, ¿sí? No estamos logrando más que el cielo, ¿sí? Hay se me hace que está en Lucas
Ay, no voy a acordar dónde está, pero es una parábola de Jesús donde dice que está el jefe, digamos, y el siervo llega cansado del trabajo. Sí, y luego dice ahí en la Biblia que el jefe no le dice, oh, vienes cansado, mira, te voy a dar agüita. No, el jefe le dice al criado, sírveme. Sí, y el criado viene cansado de estar en la siembra y viene y le sirve al amo, sí, y le hace un montón de cosas y el amo no le dice gracias. Y dice allí, ¿es justo que el amo diga eso? Dice, claro que sí, porque este siervo inútil, sí, no está haciendo nada extra, no está haciendo lo que debe hacer. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos a servir a Dios, a adorarlo, no para ganar algo más. El cielo está dado, Dios está la presencia de Dios está con nosotros. Sí, no le debemos nada. Al contrario, tenemos una deuda gigantísima y es nomás con su presencia, solamente con su majestad en nuestras vidas, con la dirección que Él nos da y especialmente con la promesa de estar con Él en el lugar donde Él está. Sí, en donde hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Sí, hermanos, y eternos con Él para siempre. Eso es maravilloso. Así terminamos, así comenzamos, perdón, ahí te va. Déjame hacer una pequeña oración. Déjame te leo un versículo que creo que habla de esto para ir entendiéndolo, digamos, prácticamente. Sí, cómo se ve servir a Dios y cómo se ve tomar lo que ya tenemos que nos ha dado. Ahí te va. Es en Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No estemos tratando, sí, a mí siempre me ha causado alguna clase me da como, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, pero como con pena, cuando alguien dice, digamos, cuando vienen a la iglesia y le digo, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les fue? O alguna pregunta así. Y luego dicen, oh, pues es que la música estuvo muy alta. O se quejan de algo que estaba allá. No me saludaron los hermanos. Yo me acuerdo clarito que una persona dijo, he venido 3 domingos y nadie ha venido a saludarme. Nadie sabe cómo me llamo. Y el problema es que nosotros no estamos buscando cómo bendecir a alguien. Estamos buscando ver cómo nos van a bendecir, qué van a hacer por nosotros, cómo nos van a tratar, si el aire está como yo lo quiero, si el café está calientito como a mí me gusta, si hay crema de líquida y no de polvo. Sí, porque estamos siempre pensando en cómo me van a bendecir a mí, cómo me fue a mí, eso es lo importante. Sí, y no es así. Sí, nosotros tenemos que estar buscando cómo servir, cómo ser de bendición a alguien. Sí, hermanos, yo creo que los cristianos tenemos mucho que aprender, porque en las predicaciones de las iglesias de hoy día se está hablando nomás de lo que le beneficia a los oyentes, de lo que los oyentes quieren oír. Sí, y estamos abandonando a un lado la Biblia, que es lo que realmente nos beneficia, la verdad absoluta, en donde está Dios, que te quiere bendecir exclusivamente, eternamente. Sí, pero mientras que eso sucede, aquí dice, Él quiere que tú camines en lo que Él te va a dar. Si Dios no te va a dar nada si tú no lo quieres. A Josué le dijo, donde pongas la planta de tu pie, ahí va a estar. Pero antes tienes que poner tu pie allá, tienes que ir a tomarlo. Sí, y nosotros parece que queremos todo en charola de plata. No queremos nada que nos cueste algo. Y es contrario a lo que dijo David, digamos. Y ahorita voy a decirlo en el estudio, vamos a ver. Dios majestuoso, dirígenos, guíanos. En ti confiamos, de ti dependemos. Danos la capacidad de entender esto y tomarlo personal, Señor, para crecer, para ser personas maduras en la fe. Nos ponemos en tus manos, dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos a crecer, edifícanos, abrázanos y manténnos contigo, Señor, en tu palabra, llenos de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces voy a leer. Voy a leer del 1 al 4 del capítulo 16. Dice así. Dice, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz, que es una ciudad,
pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar, recibiendo pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Dice, hasta ahí dije hasta el 4. Yo puse acá de esto, después de que la tribu de Judá recibió las ciudades y sus territorios. Si acuerdan ustedes que la tribu de Judá recibió más de 100 ciudades, era un territorio gigantísimo, y todo esto era al sur. Sí, ahora Manasés y Efraín van a recibir tierras al norte de Canaán. Dice, estos son los hijos de José, considerados primogénitos como Judá. Como ya hemos estudiado, José, hijo de Jacob, quien fue el mayor de los hijos de su amada Raquel, quien también fue a quien sus hermanos, por envidia, por ser hijo predilecto de su padre, ¿sí?, lo vendieron. Su papá pues era Israel, era Jacob, y lo vendieron como esclavo. Por la gracia de Dios llegó a ser el segundo en poder en Egipto. Sí, no sé si ahora sí tenga más sentido. ¿Quién es José? Sí, este es José, José el soñador, el hijo de Jacob. Sí, y sus dos hijos pues son Manasés y Efraín. Sí, y estos dos hijos son de los que estamos hablando aquí, son los que van a recibir la herencia. Dice, y Jacob le bendijo, primeramente bendijo a Judá. En Deuteronomio 33, 13 al 15 dice, dice, a José dijo, Jacob a su hijo José, dice, bendita de Jehová sea tu tierra. Sí, cuando Jacob bendice a José, está bendiciendo pues a sus hijos, que son Manasés y Efraín, ¿verdad?, que son los que van a recibir la tierra prometida. José se murió en Egipto, entonces sus hijos Manasés y Efraín son los que están acá. Dice, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza, obviamente que de Dios, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gran bendición de Jacob a José, y obviamente que por eso les va a tocar esas tierras tan fértiles, sí, tan amplias a Efraín y a Manasés, por la bendición que por la bendición de Jacob a su hijo José. Dice, Josué también llamado Oseas, era de la tribu de Efraín. Josué el que va a repartir las tierras, ¿sí?, es de la tribu de Efraín. Sí, y es importante esto porque ahora Manasés y Efraín, los dos hermanos hijos de José, van a ir con Josué, pero también él es de la tribu de Efraín. Entonces, haz de cuenta que ya todos es una sola familia, pensando que Josué les va a beneficiar por ser de la familia, se atreven al final a pedirle más, ¿sí? Pero obviamente que Josué no tiene nada que ver con darles más porque él quiera. Sí, Josué es un hombre de Dios y nomás va a darles lo que Dios dijo, y les habla muy fuerte y muy bien al final, a pesar de ser también él de la tribu de Efraín, quien viene a pedir sus tierras. Dice en Números 13, 18. Sí, Josué también se le llama Oseas. Dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Acuérdense, Josué, hijo de Nun, es el mismo. Dice, la tribu de Efraín junto a la media tribu de Manasés, pues la otra mitad de la tribu de Manasés quedó afuera. Como ya hemos dicho, era Rubén, Galad, los Gaditas, Rubén y la media tribu de Manasés. Entonces ahora la otra media tribu de Manasés es la que está aquí pidiendo su heredad a Josué. Dice, fue una gran propiedad la que les dieron, pero con menos ciudades que las de Judá. Sí, era grande, pero no era tan grande como se la dieron a Judá. Judá era enorme, 100 ciudades, a estos les dieron muchas menos ciudades, ¿verdad? Pero aún eran pueblos más chicos, pues, ¿verdad? De versículos 5 al 10, puse acá del capítulo 16, dice, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar hasta Bet Orón, de la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y de vuelta hacia el oriente hasta Tanat, Silo, y de aquí pasan a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Narat y toca Jericó y sale al Jordán. De Tapúa se vuelve hacia el mar
al arroyo de Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron, y ese es un gran problema. Sí, ya había dicho yo que se mixtearon o mezclaron las ciudades de Manasés con las de Efraín, porque en sí Dios no quería que estuvieran todos apartados. Dios quería que se revolvieran todos los hermanos, ¿verdad? Y que se entendiera que eran Israel, ¿sí? No quería que fuera Manasés, Efraín, como muchos nos ponemos en la cabeza, ¿no? Sí, no era la división. Dios quería que se casaran entre sí, ¿no? Que se hiciera el pueblo de Israel, no de Manasés o de Efraín o de Judá, sí. Entonces, pero el gran problema de todo esto, que al final les va a caer en la cabeza, obviamente, es que no estaban matando a los cananeos, los estaban dejando allí. Al final de cuentas, en vez de sacarlos, los estaban tributando, que eso era, los dejaban allí, pero le decían, nos vamos a dejar aquí, si no vamos a hacer nada, pero nos tienen que pagar impuestos, un impuesto por estar ahí como renta. Entonces, obviamente que eso no es de Dios, eso no es lo que Dios quería, sí, y después fue un gran problema. Dios no quería que estuvieran ahí porque iban a agarrar sus costumbres, sus inmoralidades, todo eso, sus ídolos, y eso fue lo que pasó. Eso exactamente fue lo que pasó, lo que Dios no quería con ellos por la desobediencia de ellos. Dice en el 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, fue tributario. Entonces, ya te dije, le sacaban dinero a ellos. Yo puse acá de esto, la tierra de Efraín la tierra que Efraín heredó era muy grande, pero no tenía tantas ciudades. Sí, había mucho terreno, pero no eran tantas ciudades. Hago este énfasis porque después veremos una queja de los hijos de Efraín, que vamos a ver aquí mismo en el capítulo 17, acerca de esto. La heredad de Manasés y Efraín fueron de tierra muy fértil, muy productiva, muy buena para el ganado. Toda esta propiedad estaba ubicada al norte de Canaán. El problema continuó porque no sacaron pues a los cananeos, los dejaron a muchos estar allá y en vez de sacarlos, los hicieron tributarios. Entonces eso obviamente, le dije, les va a ir mal haciendo eso. Capítulo 17, voy a leer del 1 al 7. Esto va a ser la heredad ya vimos la de Efraín, ahora vamos a ver la de Canaán, la de Manasés. Dice en el 1, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, o sea, sería el nieto de Jacob, padre de Galad, el cual fue hombre de guerra. Tuvo Galad y Basán. Sí, Maquir, hijo de Manasés, era un gran guerrero. Después vamos a oír de él enseguida. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Pero Zelofead, y ahí va un problema, ¿ok? Zelofead, hijo de Eter, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino puras hijas. Los nombres de ellas no se casaron, esas mujeres. Sus nombres de ellas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Muchos dicen que por eso no se casaron, que tenían nombres tan feos, pero yo no sé nada, es lo que dicen otros. Dicen en el 4, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diesen heredad entre vuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos de parte de ellas, conforme a lo dicho al dicho de Jehová. Dice en el 5, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre los hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Dice en el 7, y fue territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. ¿Okay? Yo puse esto de acá, vamos a enfocarnos en las hijas de Zelofead. Dice a Josué, puse esto de acá, dice a Josué recibió, dice ahí que 10 partes, dice en el versículo 5. Entonces vamos a decir que son 10 ciudades. Uno de los puntos principales de este pasaje es que un descendiente de Manasés, un descendiente sí de Manasés, que era un hijo de él, ¿cómo se llamaba este?
Maquir, ese tuvo un hijo y ese se llamaba Zelofead. Y este no tuvo hijos varones, sino solamente hijas. El problema con esto, hermanos, es de que si tenías nomás hijas, entonces no podías heredar nada porque no tenían esposo, ¿sí? Y el esposo era el dueño de las propiedades, es el al que se le heredaba. Entonces ellas, como no tenían esposo y no tenían papá porque ya se había muerto, entonces no tenían propiedades. Eran hijas, pues, de Maquir, hijo de Manasés, pero no podían heredar nada porque no estaban casadas y porque no tenían papá. Entonces ellas fueron, se armaron de valor. Ya habíamos hablado, ya el Señor había hablado de esto porque ellas fueron y se presentaron. Por eso es que Josué les dice sí nomás, porque estas tribus sí, ya habían ido con Moisés a quejarse de eso y Moisés les había aceptado la tierra. Sí, Dios había aceptado. Me gustó mucho, a ver si no sé si voy a ir ahorita acá, pero me gustó mucho porque cuando fueron ellas, estas mujeres, a Moisés, Moisés no dijo nada. Corrió a Dios, corrió con Dios, sí, y pidió opinión, y le dijo, Señor, estas mujeres quieren propiedad y no están casadas. Sí, y luego Dios les dijo que les dieran propiedades, pero que se tenían que casar con los hijos de su papá. O sea, con los hijos de su tribu, pues no pueden revolverse para que no fuera a llevarse las propiedades de ellas más las propiedades de otras gentes, sino que se quedara todo con los hijos de Manasés. Sí, eso fue lo que, pero Moisés vino y les dijo a ellas eso, y ahora vienen ellas y dicen, ok, ya estamos en la tierra, queremos pues las propiedades, porque antes no tenían, nomás estaban hablando por fe, pero ahora era la realidad y ellos no tenían propiedades. Ya les dije casi todo lo que iba a decir, pero puse acá, desde el tiempo de Moisés, cuando Dios dio la orden de la repartición de la tierra prometida, de acuerdo al nombre de sus padres, las hijas de Zelofead no podían heredar nada, porque no tienen esposo ni papá. Pidieron heredad y Dios se las concedió a través de Moisés. Ahora bien, a Josué, con esta promesa de Dios, llegaron ellas y les dijo, sí tendrán heredad, con la condición de que se casen en su misma familia. Donde pasó esto, digamos, ahí les va, en Números 17, versículos 5 y 7 dice, y Moisés llevó a su casa delante de Jehová, Moisés llevó su causa, que era el problema con ellas, delante de Jehová. Ahí está, corrió. En vez de decir, a ver cómo le hago y tirarles un cuento a las mujeres estas, para nada. Moisés no opinaba, él iba con Dios y luego Dios le decía qué, y luego ya venía él y luego exponía lo que Dios le había dicho. Y eso fue lo que pasó acá. Versículo 6 de Números 17. Dice, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Sí, enseguida dice que se tienen que casar junto con los del pueblo para que se queden sus propiedades en el mismo lugar de Manasés, en vez de tener doble, sí, se quedaría pues en esa ciudad. Hace 3500 años, hermanos de mi corazón, sucedió eso. Hace 3500 años de ahorita. Hace 1500 años antes de Jesús, porque de Jesús para acá van 2000, entonces 1500 años antes de Jesús sucedió esto. Es importante notar esto porque Dios le da honor a las mujeres. Sí, la mujer no tenía nombre, no tenían por qué preguntar nada. Ellas eran como un cero a la izquierda. Hay ahorita sociedades en donde las mujeres no cuentan, no votan, no tienen opinión más que lo que diga el marido. Ahorita, sí, hace 3500 años, sí, 1500 años antes de Jesús, Dios le da una posición a la mujer, un nombre, palabra, una opinión, sí, y ahora ellas podían ser las propietarias de los terrenos donde estaban, lo cual era una locura en aquel tiempo. La mujer no contaba, sí, pero para Dios cuentan todos. Para Él no hay judío, griego, mujer o hombre. Para Él es el creyente. Sí es. Acuérdense ustedes que para Dios hay dos clases de personas. El que cree y el que no cree. El hijo de Dios y el hijo del diablo. Entonces, qué importante es saber eso y que Dios nunca cambia. Él no ha cambiado, no le ha llegado la moda o no le ha cambiado la moda. Él siempre es el mismo. Él siempre es el mismo y siempre dice lo mismo y siempre promete lo mismo y nos va a dar siempre lo mismo porque Él no miente y ni se arrepiente. Si Dios dio derecho a la mujer, entonces como consejo, si alguna mujer siente que sus derechos no han sido tomados en cuenta, pues entonces que vuelva a la Biblia. Pues ahí Dios siempre ha hablado justamente y también en favor de la mujer. Observemos lo que dijo
lo que pasó con Jesús. Si queremos oír un ejemplo de esto, en el Nuevo Testamento, en Juan 8, del 4 al 5, y voy a decir el 11 al final porque es como el remache de los versículos 4 al 5. Sí, y eran los judíos, los maestros de la ley, esto es, las gentes estudiadas, los que exponían la Biblia y explicaban la Biblia a la gente, al pueblo. Estas personas, los maestros de la ley, los fariseos, llegaron con Jesús y Jesús estaba sentado por allí, ¿sí? y le expusieron un gran problema. Y le dijeron, agarramos a esta mujer pecadora y malvada, perversa. Ahí va. Dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, y le dijeron a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Jesús no dijo nada, y les voy a leer ahorita el versículo en donde la ley fue dada, en donde dice, cuando una mujer y un hombre se cachen, si se descubran en el acto de adulterio, los dos deben de morir a pedradas. Y estos dicen, si quitándolo del hombre, porque no trajeron al hombre, nomás trajeron a ella, si que a esta la agarramos y Moisés nos dijo que teníamos que matarla y Jesús no dijo nada, pero les dijo así. Tú pues, le dijeron a él, no, se los digo otra vez. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le dijeron a Jesús. Jesús los encontró culpables a ellos. Ya les dije por qué, vamos a leerlo ahorita. Y ellos luego le preguntaron a ellos. Luego él le preguntó a la mujer. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que él empezó a escribir en el suelo algo que no sabemos qué fue? Y luego dijo, el que no tenga pecado, el que sea libre de culpa, que le aviente la primera piedra. ¿Sí? El que no sea culpable, el que crea que tiene inocencia completa, que empiece a apedrear a esta mujer. Entonces, cuando ellos eran mentirosos, porque ni siquiera era lo que había dicho Moisés. Entonces, dice ahí que desde el más viejo hasta el más joven, se fueron yendo corriendo. Estaban asustados porque Jesús obviamente los había cachado. Pero le dijo a la mujer, ¿quién te acusa? Dice en el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si no es que le dijo que voy a hacerme como que no pecaste, no, ahí mismo la perdonó, vete, ya no vuelvas a hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita vete sin culpa. Hermanos, y era una mujer que querían apedrear, seguramente la traían toda golpeada, sí, pero Jesús le dio un lugar muy bueno, sí, y le mostró su gracia a una mujer. Y le dijo que nadie más la acusaba, sí, obviamente que Jesús defendió sus derechos y la perdonó. Le dijo, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Obviamente que esto es lo que se habla de dar un lugar, defender los derechos de la mujer, y Dios siempre lo ha hecho. Jesús no podía ignorar la ley, pero estos maestros de la ley mintieron para salirse con sus planes malignos, con sus malignos propósitos. Jesús no solo demostró que conocía la ley mejor que ellos, pero los avergonzó por mentirosos enfrente de todos, porque obviamente esto era público. Si fueron con Jesús en medio de la multitud, con esta mujer toda golpeada, a lo mejor media vestida, sí, porque querían humillarla, y Jesús los humilló a ellos. El que no tenga ninguna culpa, que la mate, si quieren seguir como dijo la ley. Obviamente sabían que la ley decía de otro modo. Dice, delante del pueblo, más aún con la verdad, honró a la mujer y por gracia la perdonó. Eso es lo que pasa cuando uno pide. Si ellas llegaron, las mujeres, volviendo a nuestro punto, si acuérdense esto, Dios quiere que nosotros pidamos a Él, que clamemos a Él con sus promesas. Y luego Él nos va a oír y a conceder lo que le pedimos, los deseos de nuestro corazón. Las mujeres hijas de Zelofead, ellas fueron y dijeron, Dios nos concedió las tierras cuando se las pedimos a Moisés. Entonces aquí Josué solamente se las va a dar. Se las va a dar porque ya estaba. Cuando uno viene con la promesa de Dios, es como que traes
un papel firmado por Dios diciendo, Dios dijo esto. Él tiene toda la autoridad y luego Él te lo concede. Él mismo te lo concede. Dios quiere que honres su palabra. Dice en el versículo 8 al 13 del capítulo 17. Dice, la tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. O sea, aquí descubre pues que están mezcladas todas las ciudades de Efraín y de Manasés. Dice en el 9, desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isacar al oriente. Dice en el 11, tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, y Bleam y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megido y sus aldeas, 3 provincias. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 13, uno más. Dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributar al cananeo, mas no lo arrojaron. Sí, obviamente que ese es el problema que se ha estado viendo, que no están haciendo lo que Dios les dijo, aunque, fíjate, están teniendo la tierra que Dios les había dado. Y Dios se las regaló y les anunció que cuando entraran a la tierra prometida, iban a sacar al cananeo. Además, Dios les dijo, todos los cananeos están vencidos, son enemigos vencidos. Y Josué fue el ejemplo, digamos que más efectivo de esto. Él fue, perdón, no Josué, ¿cómo se llama este? El amigo de Josué. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Caleb. Este amigo de este Caleb, que era el espía junto con él fue y mató a los gigantes. Sí, increíble. 3 ciudades de gigantes, y a todos los destruyó. La razón es porque Dios ya les había dado Canaán. Sí, y cuando dice aquí, como por ejemplo aquí donde dice en el 18, que no pudieron sacarlos, que no los pudieron arrojar de la tierra, era porque eran flojos, porque no estaban siendo desobedientes. Sí, les costaba trabajo, no querían, y los dejaron allí por flojos. Sí, eso era todo. Y obviamente que eso no le estaba gustando a Dios. Dios les dio la tierra para que sacaran a todos estos, y ahí lo estaban dejando. Sí, y obviamente que el propósito era de que no se juntaran, ya dije, sí, y todos se hicieron idólatras por desobedientes. Yo puse acá un pequeño mensaje, pequeño comentario acerca de eso. Dice, así como esta ciudad Tapúa está en la región de Manasés, pero pertenecía a Efraín, así otras ciudades más estaban dentro de las propiedades de otras tribus. Pues así Dios quiso, para que tuvieran este corazón de no ser independientes uno de otro, sino formar un cuerpo grande. Sería, nosotros somos Israel. Ese era el plan que ellos tenían. Sí, y si queremos, digamos, entender qué es lo que está pasando ahora, Pablo lo dijo cuando él estaba aquí en la tierra. Dijo, no digan yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Si todos somos cristianos. Y es bien difícil hoy día hacer estas juntas, porque así somos nosotros. Nos gusta hacer estas divisiones, ¿verdad? Y digamos que nosotros somos una iglesia cristiana, nuestro nombre es Calvary Chapel, y de repente no queremos juntarnos con alguien que no sea Calvary Chapel, ¿verdad? O hablamos de los pentecosteses, hablamos de los bautistas. Sí, al final de cuentas, el requisito era creer en Jesús, tener fe en Él, y luego ibas a ser salvo. Entonces, si todos somos creyentes en el Salvador, entonces todos somos salvos. Y sí, con diferentes culturas religiosas, con diferentes formas de hacer la religión. Sí, el problema es de que las cosas, esas diferencias, sí, son tan marcadas en la cabeza de los participantes de las iglesias, sí, que esas diferencias nos separan. Nos separan. No es la fe en Cristo la que nos separa, esa nos debe de unir más que a todo, sí, pero nos separa
las costumbres, nos separan hacemos tan grande, digamos, el cómo yo adoro a Dios. Si yo danzo, si yo no danzo, si yo hablo en lenguas, si yo no hablo en lenguas, todas esas cositas que no son lo esencial, nos separan, como separaban a ellos. Dios no quería eso, Dios quería que fueran un solo cuerpo. Yo digo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, que no podemos ser un cuerpo perfecto todavía. Sí, y Dios es el que va a ser el juez de nosotros. Sí, yo no sé, qué bueno que yo no soy Dios, porque es tan difícil, sí, lo que Él va a hacer. Pero seguramente Él se va a basar no en estas diferencias que tenemos, pero Él va a basar su juicio en lo que la palabra de Dios dice. Y si dice que el que crea en el Hijo tiene vida eterna, entonces el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces por eso las cosas esenciales tenemos que atesorarlas. Sí, Jesús es Dios. Eso no es de doctrina de religiones. Esa es la verdad de la Biblia. Sí, Jesús es Dios el Hijo. Y en Él tenemos salvación. El Padre lo envió con la misma autoridad para perdonar los pecados. Esa doctrina no es cambiable. No es de que aquellos creen esto y aquellos lo creen diferente. Si no crees en Cristo, no eres salvo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Sí, son doctrinas esenciales. Las que no son esenciales, tenemos que tratarlas con amor para poder todavía relacionarnos. Dios quiere eso. Dios quiere eso. No hagamos de las doctrinas no esenciales la base de nuestra fe o nuestro límite de terreno en donde yo estoy sentado. Y yo sé que eso es bien difícil, como les era difícil a ellos, sí, pero tenemos que ser obedientes a la Biblia, ser dóciles, ser compasivos, ser amorosos, ser flexibles, no en lo esencial, ya dije, no en lo esencial, no podemos doblarle nada. Si Jesús no es Dios, no eres salvo. Si no crees en Jesús, no eres salvo. Si crees en otro Jesús que no sea el de la Biblia, pues no eres salvo. Si hay cosas esenciales, hay cosas no esenciales. Pero las esenciales nos deben de unir. Las esenciales tenemos que tener amor entre nosotros. Que sea así en el nombre de Jesús. Continúo, ya casi vamos a terminar. Versículos de 14 al 18, que es los últimos versículos del capítulo 17, dice: y los hijos de José hablaron a Josué, los hijos de José hablaron a Josué, ¿sí?, diciendo: ¿por qué nos has dado por herencia una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Dice en el 15, y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haced desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Lo que está pasando acá, como ya había dicho desde el principio, ¿sí?, todas las tierras tan buenas, tan fértiles que Dios les había dado, ya se les hicieron chiquitas. ¿Sí? Tienen chance de desmontar y hacer su territorio más grande y luego de conquistar otras ciudades que no han sido conquistadas, pero no quieren. Prefieren ir con Josué, que es, ya dijimos, su paisa, ¿sí?, y le dicen: no, mejor danos más ciudades en donde ya nomás lleguemos y nos sentemos de las que ya están conquistadas. Y Josué le dice: pues si son tan grandes, ¿por qué no van y hacen eso? Sí, y es lo que dije al principio. Sí, nosotros ahora como cristianos, si no estamos valorando lo que ya tenemos, queremos cosas que no tenemos y que no nos corresponden todavía, sí, pero que no estamos agarrando, digamos, la bendición completa. Sí, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Haz de cuenta como que te dice Dios: te doy toda la bendición espiritual. Y luego tú dices, estás volteando atrás de Él a ver qué hay atrás, a ver qué más te puedes agarrar, a ver qué más beneficio te puede haber. Cuando Dios dice: te estoy dando todo, no tienes que buscar por nada, solamente tienes que tomar la decisión de ir a tomarlo, es tuyo. Yo te lo doy. A Caleb le di esos gigantes, tierras de gigantes, tierras grandes, sí, pero estos quieren lo facilito, igual que usted y yo. Queremos no mover un dedo, que todo esté ya dado, que nos traigan todo aquí, es más. Que no queremos ni movernos ni nada, queremos, mejor vamos con Josué a exigirle: Josué, danos, sí, digamos que así, no quiero ir a trabajar, mejor que me manden el cheque a la casa. Josué, ¿por qué quieres que vaya a trabajar si Dios me quiere tanto?
¿Por qué quieres tú que yo me vaya a molestar mis manos y a gastar mis zapatos allá en la tierra? Josué. Y Josué dice, y Josué no dio de sí. Josué dice, si son tantos y son tan fuertes, vayan ustedes y agárrenlo ustedes mismos, porque ya está dado, porque ya está dado. Usted y yo tenemos que disfrutar lo que ya nos dio y luego esforzarnos por continuar teniendo las bendiciones. Fíjese muy bien como dije, esa palabra es la clave. Nosotros, a ver si lo entiende, y a ver si lo entendemos todos juntos, tenemos que esforzarnos para seguir teniendo las bendiciones que Dios quiere darnos. Sí, no es que nos sentemos de este lado y luego Dios nos las va a traer sin hacer nada. No, Dios dice, tú caminas conmigo, yo camino contigo. Sí, Dios quiere darnos todo, pero quiere que nosotros estemos envueltos en eso que nos va a dar. Esa es la forma que Dios se asocia con nosotros. Y es un privilegio increíble, el cual no estamos valorando. No estamos esforzándonos lo suficiente. No estamos agradecidos con lo que ya Dios tiene para nosotros. No estamos tomando posesión de lo que ya Dios nos dio. Y nos estamos quejando porque no tenemos nada. Es súper importante. Esto hace estos dos capítulos tan importante, tan importante. Déjenme leer, ya terminar de leer acá 16. Dice, y los hijos de Josué dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros y les tenían miedo. Dice, todos los que están allá que quieres que vayamos a agarrar, tienen carros dice, tienen carros errados. Los que están en Bet-Sean y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel, sí, nos van a matar, no podemos ir a agarrarlos. Y Josué dice, pero que no son tan grandes, que no son un pueblo tan grande, o no, pero ellos tienen carros errados y nos pueden matar, no queremos ir, mejor danos tierras gratis. Dice el 17, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Sí, me encanta la posición que tiene Josué. Sí, y les voy a decir, en experiencia, si de repente yo no soy, digamos, una persona que me guste mandar a nadie. Es decir, yo quiero tener la paz siempre. Además, he sido criticado así como duramente porque no me gusta la confrontación. Sí, pero cada vez que he tomado una decisión, ¿verdad? Y que le digo a alguien, no, eso no vamos a hacer porque vamos a hacer esto y esto y esto, no hay una forma de decirle a alguien que no vamos a hacer lo que se quiere sin que se enoje. Y eso es terrible. Nadie se quiere someter a nada, aunque se lo digas y aunque le pongas flores y le digas al no, que le pongas flores al no y le pongas una nieve de chocolate y digas no, no se quedan contentos. El no le gusta a nadie. Sí, todos quieren hacer su voluntad, cada quien quiere subirse en su macho y hacer todo lo que queremos porque a los humanos no nos gusta someternos. Y ese es un gran problema cuando nos convertimos en Jesús, porque Jesús dijo que teníamos que someternos, que nosotros tenemos que ser dóciles, someternos, dice la Biblia, Efesios 5:21, someteos unos a los otros en el temor del Señor. Sí, tenemos que encontrar la sabiduría y el poder de Dios, nuestra fe, para someternos a su palabra y para someternos a los líderes que el Señor ha puesto, porque esa es la única forma que la iglesia va a continuar, que va a ir a un lado cuando seamos un cuerpo organizado que camina en una dirección. Sí, que digamos que el líder que Dios puso está llevando. Aquí Josué dice, no importa que ustedes, si son tan grandes, vayan y atáquenos ustedes, no les voy a dar nada. No, pero que están bien fuertes y que están bien potudos, sí, vayan y ustedes y mátenos, Dios ya se los dio. Así de sencillo. Yo puse acá de esto. Este es un pasaje súper intenso porque tiene tremenda explicación para nuestros días. Los hijos de José fueron a pedirle a Josué que les dieran más tierras, más ciudades, porque ellos eran muchos y su heredad no les ajustaba. Muchos dicen que se animaron a pedirle a Josué, porque Josué también era pues de la tribu de Efraín. Eran pues hermanos de tribu. Y a un Josué muy sabio y dócil a Dios, no les dio nada.
les dijo, si son tantos, desmonten ustedes ese monte y saquen a los cananeos que ahí habitan, porque eso fue lo que dijo Dios que hiciéramos. A eso venimos. Dice, Dios ya nos dio la tierra. Hermanos, yo puse acá, si Dios ya le dio la tierra a ellos. A usted y a mí Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos a Jesús que nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no podemos dejar de tener este rencor contra alguien. Todavía decimos, no, es que no puedo. No, es que no puedo amar a fulano o a mangana. Sí, hermanos, nosotros tenemos todo lo que Dios tiene para darnos para que seamos completamente felices cada día de nuestra vida. Pero no, nos deprimimos como Jonás. Nos deprimimos todos como Jonás porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Eso fue lo que pasó con Jonás. ¿Por qué fue a chillar ahí abajo de la higuera? Porque Dios estaba dándole la salvación a Nínive. Cuando él no quería que Nínive tuviera salvación. Quería que se murieran porque eran sus enemigos. Sí, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos todos deprimidos. No salimos del hoyo porque no queremos someternos. Porque queremos hacer nuestra voluntad. Porque Dios no me entiende. Sí, porque yo no soy un robot para hacer. Sí, hermanos, se los prometo que este estudio de aquí es bien intenso y te pega en la espinilla. Te da pellizcos. Sí, porque es un gran problema que todos los humanos tenemos. No nos gusta someternos. Nos cae mal someternos, ser obedientes, ser dóciles. Y ese es un gran problema porque decimos no sonriendo, pensando que así podemos continuar. Sí, cuando Dios nos dice cómo ser felices, Dios nos dice cómo ser felices. No es fácil y tal vez tome mucho tiempo. Dijo Josué, le dijo Dios a Josué en capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Si Dios los entregó, Dios les entregó a ellos todo lugar donde su planta pisara. Esto quiere decir que no se estaban sentados allá y luego Dios les iba a arrimar todas las tierras. Tenían que ir a pisarla. Tenían que caminar en lo árido y en lo feo y en los hoyos del camino y luego pisar allá en donde querían tomar. Y luego Dios se los iba a dar. Igual ahora. Si nosotros no hacemos nada para salir del hoyo donde estamos, entonces no estemos quejándonos que Dios no nos ayuda. Porque Dios quiere que cuando tú pises el problema, entiendas que ese problema está solucionado. O lo crees o no lo crees. Esto dice aquí. Los problemas gigantes, tus pueblos, las ciudades que te rodean y que te atacan, son tuyas. Solamente tienes que ir a pisar ese lugar, tienes que poner tu patota de tu guarachote en el lugar donde está el problema y luego Dios te lo va a dar. De eso se trata, de fe, de solucionar los rencores, las envidias, los corajes, la coraje que tienes ya de años con alguien, ¿sí? O una pelea por una herencia. Yo no sé qué sea lo que está en tu corazón, pero si no salimos a pisar la tierra que Dios ya nos dio, no la vamos a poder lograr tener. Así de sencillo y así de claro. Esto quiere decir, ve y es tuyo, pero tienes que ir. Las cosas que son regaladas en general las menospreciamos, incluyendo nuestra salvación. Porque es un regalo, no la tomamos en consideración. Hermanos, la salvación es un regalo tan enorme que Dios nos dio. Y es tan menospreciada por nosotros. ¿Por qué? Pues porque no vivimos santamente. Sí, cuando Pedro habla en su carta, dice cuán santa tiene que ser nuestra conducta después de saber todo lo que nos ha dado Dios y el castigo que le va a dar a los rebeldes. Sí, y todo esto termina diciendo, yo soy salvo, yo voy al cielo, pero no incluye mi compromiso. ¿Sí? No incluye de bulto yo qué tengo que hacer. Eso no incluye, no me toquen. Ay, hermanos, este capítulo, estos versículos que están aquí, son súper importantes para cada uno de nosotros. Porque es una instrucción bíblica, una instrucción vívida, práctica, que Dios nos da para bendecirnos. La salvación, aún la salvación la menospreciamos.
porque es un obsequio de Dios para nosotros, por su gracia. Aún Dios nos pide que si no quieres la salvación, entonces no te la da. ¿Sí? Es un regalo, es un obsequio, pero si no vas y pones tu pie diciendo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús en mi corazón, si no haces eso, que eso sería prácticamente ir y tomar la salvación. Si no lo haces, entonces, aunque es regalada, Dios no te la da. Porque así es la fe. Eso es lo que Dios quiere. Es la dirección que Dios nos da. Si no la pedimos, no nos la da. Aún el diablo no puede nada contra nosotros si nosotros nos aferramos a Dios. Esto es, si no tenemos que estar peleando con nadie, ni siquiera con el diablo, porque hay una forma de vencer al diablo sin tener que ir a pelear con él. Porque es solamente decirle a Dios, Señor, ir con Dios. Eso dice Dios. Ve con Dios y luego Él se encarga del diablo. Ve con Dios, camina con Dios, haz lo que Dios dice y Él se encarga de que tu alrededor sea limpiado por Él en su plan, en su voluntad, porque esa es su promesa. Dice, nuestra libertad en sacrificio a Dios. Nuestra libertad de pecar. Nosotros todos podemos ser los peores pecadores que hay en el mundo. Pero esta libertad, con esta libertad que tenemos de pecar, ¿sí? Cuando decides en tu libertad no pecar, Dios lo valora. ¿Sí? Sacrificias tu libertad de pecar para vivir en santidad. ¿Qué te pareció? Eso Dios quiere que hagamos todos. Dios quiere que tomemos esta decisión de dejar a un lado mi vanidad, de dejar a un lado mi falta de amor por decisión, y luego entregárselo a Dios. Y luego Dios te bendice increíblemente. Dice en Santiago 4, del 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? No tienes que pelearlo, nomás resístelo. Acércate a Dios, acercaos, dice otra vez en el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es esto. Si tú no le pides, como estaba Pedro en que se había hundido, que había salido a caminar, si Pedro dice, ayúdame Señor, entonces ahí él se va y se hunde. Sí, Dios necesita oír que nosotros lo necesitemos. Porque eso es lo que Dios quiere. Él está ahí para nosotros, pero no nos va a dar su amor forzadamente. No nos va a imponer su amor si lo quieres tomar de esa forma. Por eso hay tantas personas que viven según ellos tan a gusto creyendo en Dios, pero sin ningún compromiso con Él. El problema es de que si tú vives sabiendo que ahí está Dios, pero no es tu Dios, entonces te vas a ir al infierno porque te vas a quedar sin Dios, porque no lo estás tomando, porque ahí puedes alcanzarlo. Dice en Isaías 55, estira la mano, tómalo ahorita que está alcanzable. Ahorita que está alcanzable, ahí está Él, pero tienes que pedirle ayuda, tienes que someterte a Él, tienes que apartarte del diablo y Él viene y te protege y te ayuda y te bendice increíblemente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuestro esfuerzo es requerido. Cristiano de mi corazón y de mi vida, nuestro esfuerzo es requerido. No es igual que yo prepare un mensaje en 5 minutos a que lo prepare en 6 u 8 horas como lo hago. Se los prometo que si yo preparo un mensaje de 5 minutos, si ya los aburrí con este mensaje, que duré 5 horas haciéndolo o 8 horas, si yo les predico un mensaje de 5 minutos, les prometo que no va a ser igual de intenso. Porque cuando tú le pones ganas a algo, entonces funciona. Dios quiere, Dios necesita nuestro esfuerzo. Él quiere que pongamos el pie en nuestros problemas. Él quiere de nosotros. Él quiere de nosotros. Conclusión final. Aún las mujeres hijas de Zelofead fueron a exigir su derecho. Y todos a la lucha, pues Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto significa, Dios no te va a venir a dar el cielo a fuerzas o nada. Tienes que esforzarte para recibir de gratis lo que Él ya te prometió. Fíjate nomás.
David se sintió como que robaba a Dios si lo agradaba con algo que a él no le costara. Importante. Segundo de Samuel 24:24 dice, y el rey, esto sería el rey David, le dijo a Araúna que le daba, Araúna le dijo, ¿quieres dar un sacrificio a Dios? Aquí está mi yunta de bueyes y mis bueyes. Esto es, hay que mochar toda la madera de la yunta y luego para hacer la leña, ¿sí? Y luego los bueyes los matamos y los sacrificamos y así vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y dijo David, no quiero tus bueyes ni tu yunta, quiero los míos, te la compro. Porque esto fue lo que dijo, mira. Y dijo el rey a Aruma, no, sino por precio te lo compraré. Porque, ahí te va, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. No puede ser que tú nomás, si ves el amor de Dios enfrente de ti y luego tú vas a quedarte haciendo pecado pensando, oh, Dios me quiere tanto que aunque peque y peque y haga lo que sea, de todos modos me quiere. Nos estamos equivocando de Dios. Nos estamos equivocando de Dios. Estamos pensando en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia castiga el pecado. El Dios de la Biblia dice, si no caminas conmigo, entonces no camino contigo. ¿Sí? Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. No me lleves a ningún lado si no estoy en tu presencia. Sí, hermanos, tenemos que caminar con Dios. Es necesario. Sí, como dijo David, yo no voy a ofrecer nada a Dios si no me cuesta. Sí, porque Dios quiere que tu vida sea sacrificial a Él. Dios quiere ver que tú tengas también el deseo de servir y de dar como Él. Como dijimos al principio, es más beneficioso, es más bendecido dar que recibir. Pero tenemos que aprenderlo, Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Sí, hizo sacrificio, pero le costó a él. Hay gente que no siente compromiso con Dios, pues nunca le da nada que le sea sacrificial. Pero tampoco Dios le mostrará o dará lo que da y muestra al que da su dinero, al que da su tiempo, al que se esfuerza por santidad sacrificialmente. No sé si se entendió eso o no, pero ojalá que lo repitas ahí varias veces, porque es bien importante. Al que no da nada, Dios no le muestra nada. Al que da sacrificialmente, sí, Dios le da su amor, su gracia, sí, con este tiene una relación, sí, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. Dios nos ama. Si esto no te causa compromiso, ¿sí? Si ahorita lo que acabamos de decir, no sientes una necesidad de arreglar lo que sea que tengas que arreglar, cambiar lo que tengas que cambiar, comprometerte con Dios a vivir en santidad, es que no entendiste nada y tienes que volver a oír el mensaje, tienes que leer la Biblia. Tenemos que ser edificados por Dios. La palabra de Dios tiene que transformarnos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso dice Dios. Dios majestuoso, te damos gracias a ti porque tú mereces que nosotros vivamos para ti, agradecidos completamente, constantemente, completamente. Ayúdanos, Señor, porque somos unos que te necesitamos, que necesitamos de tu poder para que en tu poder podamos servirte bien, que te agrademos en una forma que tú quedes complacido con nosotros. Sabemos que esto sucede cuando lo hacemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para estar en Jesús, para permanecer en Jesús, porque así podemos agradarte y servirte y honrarte y tener entonces de ti todas las bendiciones y tu presencia y tu amistad y tu compañía, porque estando en tu compañía, dice la Biblia, si estamos contigo no tenemos enemigo, no hay un enemigo que pueda contra nosotros cuando tú estás con nosotros. ¿De quién temeré si tú estás conmigo? Guíanos, fortalécenos, abrázanos a ti, Señor, llévanos contigo, danos tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho, hermanos de mi corazón y de mi vida. Nos vemos aquí el domingo. Para los que están aquí, digamos, alrededor de Murrieta, si alguien quiere visitarnos, a las 5 de la tarde nos vamos a ver aquí. Tenemos a las 5 comenzamos la alabanza. Este domingo pasado no hubo alabanza, hubo una emergencia con nuestro grupo de alabanza, pero este que viene, si Dios quiere, sí vamos a tener alabanza desde las 5
y más o menos como a las 5:20 es una última canción y empezamos con nuestro mensaje. Para los que nos están viendo en internet, los quiero mucho. Dios los bendiga. Hay que echarle ganas. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Otra vez les digo, bye bye. Oh, mira, ¿sabes qué?